Bienvenidos a una nueva conversación sobre la alegría. Esta serie de programas en los que estamos leyendo juntos la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría de evangelizar o la alegría del evangelizador. Es una mirada de perspectiva a la Iglesia de nuestro tiempo, a sus limitaciones, aquello que el Papa ve que necesita ser reformado, no solamente en las instituciones, sino con una reforma mucho más profunda, mucho más en profundidad. El Papa está trabajando muchísimo el suelo de la tierra, me da la impresión, el suelo de la tierra que es cada uno de nosotros, cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones, con esa palabra que tiene él tan incisiva, tan humana, tan cercana, realmente que toca la experiencia de cada hombre, y todo ello porque tiene en su corazón el deseo grande de renovar a la Iglesia según la mente de Cristo, como cualquier reforma de la Iglesia. En este primer capítulo que estamos leyendo juntos, el Papa habla de su carácter programático, del carácter programático de esta exhortación, escrita, es verdad, con motivo del sínodo sobre la nueva evangelización, pero en la que casi el Papa aprovecha, como decíamos, para tener una conversación de tú a tú con cada uno de sus hijos, no importa cuál sea su cargo, cuál sea su función, su misión dentro de la Iglesia, cada uno de nosotros para el Papa es importante. ¿Qué espera el Papa entonces de esta exhortación apostólica que nos ha escrito? Lo dice él mismo, que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no se puede aplazar. No es una cuestión de remodelaje o una cuestión de mejoras, es una cuestión inaplazable para el Papa. Dice, ya no sirve una simple administración, no es que debamos regular o reorganizar o reestructurar lo que ya tenemos, sino que tenemos que examinar a la luz del ideal, del modelo que es Cristo y la Iglesia de Cristo, nuestra realidad y volverla a ajustar a aquello que Cristo desea. Con palabras de Pablo VI, en aquella llamada a la renovación que él hizo a la Iglesia con la carta encíclica Ecclesiam Suam, habla precisamente también de este mismo tema. La Iglesia, dice el Papa Pablo VI, debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa e inmaculada, y el rostro real que hoy la Iglesia presenta. De esta comparación, dice el Papa Pablo VI, brota un anhelo generoso y casi impaciente de renovación que para Pablo VI quiere decir enmienda de los defectos, que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. Esta palabra espejo seguramente refleja muy bien esta sensación de incomodidad que a uno le produce afrontar la realidad tal y como es. Cuando uno se mira al espejo, ciertamente lo primero en lo que focaliza seguramente es en los defectos o en aquello en lo que deja mucho que desear. Para nosotros el espejo, dice el Papa, es Cristo y la Iglesia que Cristo soñó. Y este mirarnos en el espejo de Cristo es no tener miedo de ver en qué cosas el rostro real se aleja de la imagen ideal, que es aquella de Cristo. Y de esta mirada valiente surge este deseo impaciente, dice, de renovación, de enmienda de los defectos. El Concilio Vaticano II recoge este mismo anhelo, esta misma intención de la renovación de la Iglesia y dice que la Iglesia se renueva por un movimiento de fidelidad, de retorno a la fidelidad al mensaje de Cristo evangélico. El Papa Francisco traduce todo esto, como sabemos ya,
lo deja muy claro en su encíclica, en un cambio de estilo de la Iglesia, de modo que se transforme en una Iglesia misionera, una Iglesia en salida, una Iglesia que no se defiende del mundo o no se protege frente al mundo, no toma una actitud de reserva, de área protegida con respecto a la realidad externa, sino que es consciente de que tiene que ser sal para el mundo y luz para el mundo. El Papa es muy consciente de que esta renovación de la Iglesia en cuanto a ser una Iglesia en marcha, en salida, como dice él, una Iglesia misionera, requiere una preparación. Y él va a dedicar muchas páginas, digamos que a delinear y diseñar esta fisonomía del evangelizador o de la Iglesia evangelizadora. Uno de los temas, creo, más interesantes que afronta es precisamente este tema del lenguaje con el que la Iglesia se presenta ante nuestra sociedad. Hace un análisis muy interesante, muy real además, de cómo nuestra sociedad está ya muy trabajada, por así decirlo, por los medios de comunicación, que modelan de una manera muy fuerte la mentalidad de las personas, su sensibilidad, sus preferencias e incluso los temas de los que se habla. Dice el Papa también seleccionando unos ciertos temas de interés y al mismo tiempo silenciando o ignorando temas que seguramente son mucho más centrales y mucho más sustanciales. Pero bien, esta es, digamos, la realidad en la que ahora mismo se mueve la Iglesia, en una sociedad que ha decantado una serie de temas sobre los que ha puesto, digamos, toda la carne en el asador, que son los temas de debate o los temas de atención social en este momento. Y dice el Papa cómo, en este sentido, la Iglesia debe aprender a ser fiel al Evangelio, no perderse, digamos, en cuestiones que, siendo verdaderas, no son centrales. Dice el Papa cómo toda la verdad revelada es igualmente verdad divina y tiene el mismo valor como verdad, pero no todas las verdades son igualmente centrales o, digamos, pueden presentarse en primer lugar, como también Jesucristo ha tenido, digamos, su propia pedagogía, por así decirlo, a la hora de expresar aquello que el Padre le había enviado a enseñar. Y es este el lenguaje que los hombres, los evangelizadores, los cristianos de nuestro tiempo tenemos que aprender. Dice cómo hay que tenemos que saber volver al corazón del Evangelio para evitar caer un poco en la trampa, por así decirlo, de presentar el Evangelio como una serie de exigencias, de requerimientos, de normas, un decálogo, un conjunto de preceptos que te convierten en bueno o en malo, en fin, hacerlo parecer más bien como una serie de exigencias o de normas sociales aceptables o no aceptables, que es un poco el debate en el que nos fuerza a entrar tantas veces los medios de comunicación. Lo que tenemos que hacer, dice el Papa, es concentrarse en lo esencial. El verdadero núcleo del Evangelio, dice el Papa, es bello, es grande, es atractivo y a la vez es lo más necesario, es lo realmente necesario, pero posee una especial contundencia y es especialmente radiante, dice, ir al núcleo del Evangelio, porque ciertamente una vez comprendido el núcleo del Evangelio, lo demás, digamos que deriva de ello y no al revés. Lo mismo dice Santo Tomás de Aquino. El Papa toma los testimonios de la Iglesia, de los papas, de los santos. Lo que resplandece, dice, en el núcleo, dice el Papa, del Evangelio es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Manifestar el amor salvífico de Dios,
la belleza del amor salvífico de Dios, no en la teoría, sino, como dice la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, en la práctica de la misericordia, en nuestra actitud de misericordia, que no quiere decir de ignorar o de saltar por encima de las necesidades de los demás, sino exactamente en el socorrer las deficiencias de los demás. Esta actitud yo creo que no agotaremos nunca su significado y su valor, como el Papa señala, para tener este nuevo talante, esta novedad que el Papa quiere de la Iglesia. Que tengamos hacia las deficiencias que observamos a nuestro alrededor esta misericordia, definida por Santo Tomás como un volcarse en los otros, un deseo de socorrer sus deficiencias. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga creativos, nos haga ingeniosos, la caridad es ingeniosa, para encontrar los modos de observar esas deficiencias, esas necesidades y ser capaces de socorrerlas poniendo en funcionamiento la misericordia que Dios ha traído sobre la tierra.